durante la era de la iglesia, que es la era que nosotros estamos viviendo ahorita, el Señor ha dejado temporalmente fuera o temporalmente al pueblo de Israel y lo trata como si fueran gentiles. O sea, ahorita realmente Israel, aunque, aunque en la soberanía de Dios, Dios cuida de Israel, Dios dejó un ladito Israel. Todo judío o todo israelita o todo israelí que quiera ser salvo, tiene que entrar en la iglesia a fuerza. No hay otra manera que un judío pueda ser salvo. Entonces Dios los tiene ahí. ¿Qué tiene que pasar con ellos? Recibir el evangelio. Ellos tienen que recibir el evangelio de Jesucristo, que Jesucristo es el evangelio, obviamente. Y entonces ellos tienen que ser, como si fueran gentiles, llegar a ser salvos miembros de la iglesia. Pero al final de esta era, según Zacarías 13, según Romanos 11, la nación judía va a experimentar un avivamiento que le hará volver al Señor. Este avivamiento va a ser para que ellos vuelvan al Señor. Y debido a que esto ocurrirá durante la tribulación, muchos van a sufrir y muchos morirán. En Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, ahí se nos dice también que por lo menos 2/3 de los judíos que hayan quedado vivos serán quitados de la tierra. Vamos a leer ese texto, es importante. Es que han sido los judíos, híjole. No les ha ido bien. Pero le gritaron al Señor, su sangre caiga sobre nuestros hijos, ¿no? Como eran muy valientes al decir eso, pero al vivir esto. Obviamente muchos judíos ni creen en Dios, ni saben quién es Dios, ni nada. Pero hay otros que medio están relacionados con el Antiguo Testamento, con la Torá. Bien, Zacarías 13, 8 y 9. Dice, lo voy a leer yo. Es algo de lo que ustedes leyeron. Dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Está hablando de los judíos. Dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, aquí habla de muchos que van a ser raídos de la tierra, van a ser muertos, pero habrá un remanente ahí. Así es que aquí está hablando de los judíos. Ahora, es interesante, aquí habla de 2/3 de los judíos. Obviamente, este número no incluye a los que murieron por Hitler y por toda la cuestión de los alemanes en los años 40 y 30 del siglo pasado. Cuando el Señor Jesucristo venga, otra vez, el tercio restante se va a repartir y creerá en el Señor. Entonces la casa de Israel, según este texto, será salva en aquel entonces. Bueno, después de que sean regenerados y salvos, los judíos serán trasladados al reino milenario sobre la tierra. ¿Para qué? Para ser los sacerdotes que enseñan a las naciones a servir a Dios. Eso va a ser muy interesante. Esto está en Isaías 2 y Zacarías 8. Y los vencedores entre los cristianos serán los reyes o los gobernadores durante el reino milenario, y los salvos de la casa de Israel serán los sacerdotes. Bueno, aunque estos judíos van a ser regenerados y van a ser salvos, no serán transformados, ni sus cuerpos serán transfigurados para aquel tiempo. Más tarde, justo antes del tiempo de la Nueva Jerusalén, ellos serán transformados y serán cambiados en sus cuerpos, van a ser transfigurados también. Romanos 11, 25 y 26 dice, todo Israel será salvo. Esto lo confirma Jeremías 3:17 también. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. A Jerusalén, o sea, van a venir en el nombre del Señor ahí.
Dice, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ay, que Dios nos ayude a todos. Bueno, después de la destrucción de los ejércitos gentiles y de la salvación del pueblo judío, los gentiles que hayan quedado llamarán a Jerusalén el trono de Jehová, y todas las naciones se reunirán en el nombre del Señor justamente en Jerusalén, y dice aquí que ya no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Hoy, mis hermanos, los gentiles todavía andan tras la dureza e imaginaciones de sus malvados corazones, pero en aquel día irán a Jerusalén al nombre del Señor. Luego Isaías 11:10 también nos habla sobre aquel tiempo. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, dice Isaías 11:10. ¿Quién es la raíz de Isaí? Es Cristo. Él es la raíz de Isaí, y como raíz de Isaí, Él será puesto como pendón, dice la Escritura aquí, o como una señal a todas las naciones gentiles. Entonces, las naciones gentiles irán en pos de Cristo, y el lugar de su reposo y su habitación será algo glorioso, pues ahí. En Isaías 2:2-4, creo que lo leímos, ¿no? No creo, sí lo leímos. Déjenme retomarlo. Isaías 2, del 2-4, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán a sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas de hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra, dice Isaías. Entonces, vemos aquí que ese será el tiempo en el que la paz verdadera va a imperar sobre la tierra. Por fin la tierra verá paz, por fin los seres humanos tendrán paz en aquel entonces, y va a ser algo impresionante. No importa cuánto hable la gente de paz en la actualidad no hay paz ni habrá paz hasta ese entonces. De una vez, esto lo debemos saber, todo intento por la paz en el mundo es inútil. Será inútil, es inútil y será inútil. Aquí jamás habrá paz. Yo estaba pensando, fíjense nada más en esto. Como vienen las elecciones ahorita, bueno, vienen las elecciones del Estado de México, ya este año creo son, ¿no? Y en el siguiente año creo vienen las otras elecciones, las de la presidencia. Todos los partidos políticos se están acomodando ya, están ajustándose a sus preferencias, están apostando hacia dónde van a ganar. Y resulta que un montón de rateros se pasan, pues con los que siguen siendo lo mismo, ¿no? Con los de Morena, se pasan para allá, como si eso cambiara, ¿no? Vimos en tiempos pasados cómo confirmó este señor Obrador a el presidente municipal que tuvo que ver con lo de Ayotzinapa. Y él ya no dice nada ahí, ¿no? Esos son sus cuates de él, todo lo que... Y obviamente todos son iguales. Pero a lo que voy es esto. Por más que se nos hable de paz, yo estaba pensando, si toda la bola de rufianes, que son los rufianes que ya conocemos, se están pasando del lado de él porque creen que lleva una ventaja para ganar y van a apoyar todo ese movimiento, ¿el pasarse para allá les quita lo rufián? No, son los mismos rufianes. Se disfrazan de corderos, se disfrazan de lobos, no, más bien son lobos, pero se disfrazan de corderos o se disfrazan de algo que ahora sí, de honestidad y cosas así, pero no hay tal, no existe eso, ¿no?
no existe eso. Es increíble que metan a la cárcel a un señor que roba pan o que se roba unas sardinas porque sus hijos tienen hambre, pero estos gobernadores que son cantidades que no sé quién haya conocido en su vida, ni sé dónde las puedan poner de tanto dinero que se robaron, que son capaces de quebrar a un estado como Coahuila, como Chihuahua, como Veracruz, como Morelos. En Morelos, el municipio está quebrado. Le entregaron a Cuauhtémoc Blanco en fin. Bueno, la cuestión es que te pases de un partido o de otro partido, tú no, sino ellos, eso no les va a quitar los sinvergüenza, ¿me explico? Porque no son transformados. El mundo así es como juega. Así es como juega el mundo. Hillary Clinton iba a ser presidente de los Estados Unidos, una mujer que tiene simpatía con los abortos, con la trata de blancas, o con la trata de personas. Además, políticamente tuvo mucho que ver con muchos líos con el Medio Oriente, asesinatos de gente, cosas así. Pero acá se plantea como algo muy bueno, ¿no? Y ya no hablemos de que está ahorita, que es un loco. En fin, el mundo está así. El mundo es así. Sabemos que Estados Unidos acaba de lanzar unos misiles a la milicia de Siria, al gobierno de Siria, y ya Rusia protestó, en fin. O sea, aquí no va a haber paz nunca hasta que Cristo venga, pues ya para acabar pronto. Ya para que les hablo de todos los sinvergüenzas que ustedes ya conocen y de los que ha habido en toda la historia del mundo, ¿no? Desde que la Gran Babilonia se levantó, desde que se levantó una ciudad para Enoc, uno de los parientes de Caín, en donde se empezaron a conquistar muchas cosas, y desde Caín que mató a su hermano, desde ahí comenzó el asunto, y esto ha ido empeorando. Así es que la situación con el mundo es así. Ahora, los judíos enseñarán a los gentiles a adorar a Dios. Y acerca de ese tiempo, Zacarías 8, 20 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, como lo dice Putin, como lo dice Donald Trump, como lo dice el peje lagarto, como lo dice Calderón, como lo dice, ¿verdad? Así igualito. Vamos y busquemos al Señor. ¿Así lo dicen? No, ¿verdad? No lo dicen, pero en este tiempo muchos lo dirán y implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío y le dirán: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Va a ser un tiempo en el que viene un tiempo de una gracia de Dios para que el mundo busque a Dios y vaya, y los sacerdotes judíos que estén en aquel entonces, aquel remanente precioso de Dios, de su pueblo que confirmó con Abraham y con todos los padres como Abraham, Isaac, Jacob, y confirmó a muchos de los reyes que fueron de ellos, trabajarán para el sacerdocio de Dios y enseñarán a los gentiles a adorar a Dios, y los gentiles implorarán, los tomarán de su manto y dicen: llévenlo a conocer a Dios con ustedes. Entre los antiguos judíos, los sacerdotes, ellos constituían realmente una minoría en el pueblo de Dios. No eran muchos los sacerdotes. Cuando era según la línea de Aarón, no eran muchos, era de una familia los que eran sacerdotes, y aunque después fueron un poco más, realmente no eran muchos los sacerdotes en aquel entonces. Era una minoría entre el pueblo de Dios. El pueblo recibía de los sacerdotes la enseñanza, recibía de los sacerdotes la instrucción de Dios, y ellos enseñaban a la gente de qué manera adorar y servir a Dios. Bueno, esto que ocurrió en el Antiguo Testamento es un cuadro de lo que ocurrirá en el milenio. Es una tipología exactamente de lo que ocurrirá en el milenio.
los sacerdotes enseñarán a la gente a adorar a Dios. Durante el milenio, los gentiles, dice aquí la Escritura, tomarán como sacerdotes a los judíos convertidos y se van a pegar a ellos. Fíjate, cuando yo me convertí al Señor, yo me le pegué a los jóvenes que me hablaron de Cristo, porque los veía como mis sacerdotes. O sea, yo no sabía, pero los veía como aquellos que me llevaban a Dios siempre. Y era muy padre porque me decían, oye, vamos el miércoles a tal grupo, vamos el martes a tal grupo, ahora va a haber un estudio bíblico en tal lugar. Y había tanta hambre de Dios de mi parte que yo, oye, ¿dónde más va a haber? Y ya estaba buscando donde había un lugar donde se predicara de Cristo, donde hablaran de la Biblia, y ahí ellos me llevaban, ¿no? Entonces, en el milenio va a haber gente que va a amar a Dios, va a servir a Dios, van a ser como sacerdotes de Dios, y la gente se les va a pegar. Y les van a decir, llévenos ahí. Y van a llamar a los demás, vámonos con ellos, que nos lleven y que nos enseñen a buscar del Señor y adorarle a Él. Así es que así va a ser durante el milenio, que los gentiles tomarán como sacerdotes a los judíos que se han convertido. 10 gentiles acudirán a un judío y le pedirán que les enseñe cómo servir al Señor. Fíjate, esto es interesante porque ellos van a oír que el Señor está con los judíos. Va a ser algo sensacional, o sea, que el Señor esté ahí, que el Señor esté realmente con los judíos, y vendrán ellos a aprender cómo servir al Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Durante el milenio, los gentiles serán las naciones y los judíos conversos serán los sacerdotes, quienes enseñarán a los gentiles justamente a adorar a Dios. Lo que ocurre ahorita en el Medio Oriente tiene mucho significado. Si ustedes pudieran seguir las noticias más de cerca o tener alguna fuente por internet de más información sobre lo que ocurre en el Medio Oriente, sería muy bueno, porque lo que ocurre ahí para todos estos acontecimientos ahorita tiene un significado muy importante, muy, muy importante. En 1948 sabemos que la nación de Israel se volvió a formar. Y sabes que hubo una guerra en el 67, en donde la ciudad de Jerusalén regresó justamente a los judíos, y había una guerra que se llamó la Guerra de los 3 días. Ha habido muchas profecías referentes a la segunda formación de la nación de Israel. Y miren, yo me acuerdo de los años 70, yo me convertí en el diciembre del 75. Como que no te imaginas cómo va a ser la cosa. Pero como ha ido tomando forma las circunstancias y la situación en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, tú te das cuenta que todo se va como perfilando y se va acomodando justamente a lo que el Señor habló. Eso es lo sorprendente. Yo me imagino que cristianos que conocieron del Señor antes del 48 jamás imaginarían que esto iba a ocurrir. Pero ocurrió, que Israel regresara ahí, porque ellos conocían esa profecía. Entonces, nos damos cuenta que parecía imposible que Jerusalén regresara a manos de los judíos cuando el mundo estaba en una situación de posguerra, en una situación en la que casi hubo una conflagración que se acabara prácticamente el mundo. Pero, gloria a Dios, lo que nos parece imposible es para nosotros, de repente Dios lo hace posible y acontece. ¿Quién se iba a imaginar que el Mesías nacería cuando nació? En el momento menos propicio, en el momento más difícil, en el momento en el que durante 400 años Dios no había hablado con el pueblo de Israel, nace el Mesías. Pensando humanamente, era el momento menos propicio para que el Mesías naciera. Sin embargo, nació ahí. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Yo a veces me he preguntado, Señor, ¿cómo será tu tiempo, el tiempo de tu venida? ¿Cómo será el tiempo de tu regreso? Tal vez nosotros estaremos esperando ciertas cosas y a lo mejor en algunas medio le atinamos, en otras como que nos imaginamos, pero realmente no sabemos de repente cómo se va a dar todo, ¿no? Los judíos sabían de dónde tenía que nacer Jesús. Sin embargo, cuando viene el acontecimiento, ninguno de ellos fue.
¿no? Sino unos magos de Oriente. Así es que el Señor ha hecho lo imposible que fuera para nosotros pensar que se hiciera. El Señor ciertamente lo hizo. Esto fue hecho por el Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué? El hecho de que en un momento tan extraño Israel regresara a su nación y en el 67 jalaron un montón de judíos y se armaron una guerra ahí, en fin, todo lo que pasó ahí y nadie los pudo sacar. Así es que en el 48, repentinamente la nación de Israel se vuelve a formar como nación. En el 67, en 6 días, la ciudad de Jerusalén regresó a manos de los judíos. Por 25 siglos. 25 siglos. Yo traigo aquí unos datos. Desde el año 606 a.C., Jerusalén no había estado en control de los judíos. O sea, el hecho de que Jerusalén haya llegado a ser formada otra vez y gobernada por judíos es un hecho sumamente importante. Y uno diría, Señor, yo pensaba esto, no pasará esta generación cuando todo esto acontezca. Entonces yo hacía cálculos, no, pues en los 80 la cosa se va a acabar, en el 79, yo no sé, cosas así. Pero ya estamos en el 2017 y todavía no acontecen muchas cosas, el desencadenamiento de todo lo que tiene que acontecer. Sin embargo, es increíble esto. De improviso, desde el 600 años, desde el 606 antes de Cristo hasta el 1948, de improviso, de la noche a la mañana, de repente Israel vuelve a estar bajo el control de los judíos. Entonces, esto es increíble. En verdad es increíble. Y esto fue hecho por el Señor, pues ¿por quién más? Hoy en día, toda la atención del mundo está fijada en el Medio Oriente. Los intereses más fuertes de Estados Unidos están en el Medio Oriente. No crean que es México, aquí es pura... Nosotros somos el paticillo trasero, han dicho, ¿no? Muchas gentes. Es más, ya se le ocurrió al loquito del señor Cárdenas ir a reclamar el territorio de California, de Texas, Nuevo México y Kansas, hasta Kansas. No, pues ahorita se lo van a dar, ¿no? Nada más déjenme darles un dato. En 1920 y tantos, por ahí, México intentó hacer algo de esto, muy cerquita del siglo pasado, al principio del siglo pasado. ¿Y saben qué hacían los gringos? Todo mexicano que pasara para allá, le echaban gasolina y lo quemaban. Entonces a Cárdenas se le ocurre una idea muy, muy interesante. Entonces, el interés de Estados Unidos no está aquí. El interés de Rusia no está en Europa. El interés de las naciones poderosas, todas están en el Medio Oriente. Todas. O sea, todo ese interés está ahí. Hubo un tiempo en el que Francia se repartió, Francia, Inglaterra, Alemania, se repartieron hasta África. O sea, todos los lugares donde había cierta riqueza, pero la parte fuerte pues tocó ahí en Kuwait, entonces lugares donde está la zona petrolera más gruesa, ¿no? Entonces, estos llegaron a repartirse las tierras y los que estaban ahí pues, simplemente llegaron a ser esclavos y los criados de todos ellos, ¿no? Pero los franceses, los ingleses, los alemanes, y creo que parte de los de España también, pero no estoy seguro, pero por lo menos Inglaterra, Francia y Alemania sí conquistaron todo eso. Y todo el rollo es tras el petróleo, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Entonces ahorita en el Medio Oriente está los ojos puestos de todas estas personas que tiene como centro la nación tan pequeña de Israel. Todos los ismaelitas, los árabes continúan conspirando contra los judíos, pero el Señor está resguardando a Israel y lo sigue resguardando y lo resguardará hasta el día en que se manifieste todo lo que se va a manifestar. El anticristo, la traición de este que dice paz y que los judíos pactarán con él, porque ahí también se van a equivocar los judíos y pactarán con él y los traicionará después de 3 años y medio, que son las semanas de las que habla Daniel y en fin, todo ese asunto. Bueno, además de la situación de Medio Oriente, está la situación de Europa y pronto Europa estará conformada seguramente por 10 naciones,
Ya habíamos visto todo el rollo del Mercomún, ¿no? Que parecía que por ahí va la cosa. Pues a lo mejor es un adelanto, puede ser toda esta situación. Pero la Biblia habla justamente de esto. Entonces, eh, eh, tenemos la situación también del Lejano Oriente. Entonces está el Lejano Oriente, la situación del Medio Oriente y la situación de Europa. Todo eso es lo que va a actuar y va a trabajar y se va a agudizar muchos de los tratos, sobre todo de los a nivel de ejércitos que va a haber en toda esa situación. Bueno, la línea divisoria de toda esta situación es el río Éufrates y es el anticristo quien será el líder de los poderes europeos. Ahí va a salir alguien muy majestuoso, no creo que sea un papa, yo no creo que sea él, pero alguien va a hacer ahí estragos en todo eso, siendo una persona muy, muy lista. Y bajo su liderazgo, los europeos formarán un ejército y avanzarán hacia Palestina para combatir contra la nación de Israel y capturar a Israel. Y al mismo tiempo, 200 millones de jinetes, ya estoy hablando de los tiempos que nos está hablando la profecía, vendrán del Lejano Oriente, cruzarán el río Éufrates y todos estos poderes se van a reunir. Y mientras estén reunidos, el Señor vendrá a pisar el lagar. Y en el tiempo de la tribulación formarán un ejército enorme en el territorio europeo y se congregarán los jinetes del Lejano Oriente. Bueno, hemos visto algunos de los santos más cristianos, de los que son más maduros, de los que son más crecidos. Ya lo vimos, serán arrebatados como primicias para Dios. Apocalipsis 14. Dice, estos son arrebatados como primicias para Dios. Ese es un arrebatamiento, pero no son todos. ¿Se acuerdan que hablamos de la casa del agricultor, el lugar donde se guarda el grano, el granero y el campo de la cosecha? Entonces llegarán y segarán las primicias, irán a casa del dueño. Es decir, el escrito está, dice, y traen las primicias a la presencia de Dios, a la casa del Señor. Las primicias las tenían que llevar de la cosecha directamente a la casa del Señor. Es decir, al lugar santo, al tabernáculo, y ahí se ofrecían y ahí se distribuían. Entonces, las primicias van a ser llevadas hasta la misma presencia del Padre, es decir, hasta el tercer cielo. Esos son los que no va a pasar la tribulación. Y vimos que estos serán arrebatados como primicias hasta el tercer cielo, antes de la tribulación. La cosecha general será recogida en medio de la tribulación. Las primicias serán arrebatadas hasta el tercer cielo, que es la casa de Dios. Y serán estos quienes vendrán con el Señor Jesús al aire, a donde será arrebatada el resto de la cosecha, a fin de encontrarse con ellos en las nubes. Y ahí el Señor Jesucristo va a administrar su juicio sobre todos los creyentes, y ahí va a haber una selección de los vencedores que van a formar parte de su ejército. O sea, el Señor no va a luchar con todos, sino con sus vencedores. Entonces, estos van a ser parte de su ejército. Mientras el Señor Jesucristo forma su ejército en el aire, todas las naciones abajo estarán formando sobre la tierra un ejército y serán reunidas en Jerusalén, según Apocalipsis 16:14 y 19:19. ¿Qué quiere decir esto? Que las uvas procedentes de todos los confines de la vid sean reunidas en el centro, como veíamos hace ratito, del lagar, según Apocalipsis 14, 18 y 19. El Señor vendrá desde el aire con su ejército de los llamados, escogidos y fieles, y destruirá al anticristo y a su ejército, así como a los 200 millones procedentes del Lejano Oriente. Apocalipsis 19, 11 al 21 habla de esto. Bueno, al mismo tiempo, el Espíritu será derramado sobre Israel, que estará sitiado, según Zacarías 12:10. Y entonces ellos se arrepentirán, dice la Escritura, y toda la casa de David será salva. Aleluya. La tierra entera pasará a ser el reino de Cristo, Apocalipsis 11:15. La piedra que hirió al mundo gentil se va a convertir en un monte enorme, que es el reino que llenará toda la tierra, Daniel 2:35. Y algunos de los gentiles seguirán vivos aún después de la batalla de Armagedón, y estos gentiles se convertirán en los pueblos o las naciones sobre la tierra. Los judíos conversos, los judíos salvos, serán los sacerdotes en Jerusalén para enseñar a las personas de qué manera ellos deben servir al Señor.
y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que establecerá su reino se establecerá en Jerusalén como su capital, y desde su trono reinará como rey sobre toda la tierra. Vamos a descansar 10 minutitos, nada más para que se estiren.